Buenas noches, padre. Yo soy Jessica Cobian. Tengo 5 años de ser católica, pero todavía tengo secuelas de protestante. Acérquese más el micrófono. Tengo dudas de el don de lenguas, porque yo vengo de la Pentecostal Unida, donde si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Entonces, yo les decía, yo los atacaba con el que si nadie hay que interpretarle el don de lenguas, pues mejor cállense, porque eso dice la Biblia. Pero resulta que hoy voy a un grupo de oración y también hablan en lenguas y no hay quien interprete. Entonces ya quedé yo así como, bueno, a lo mejor estoy mal. Y pues sí, también otra cosa, en internet sale un padre que se llama el Padre Darío y dice, si tienes el don de lenguas, úsalo. Como que sí, a mí se me hizo como que si tienes ese don, ¿lo puedes usar cuando tú quieras? ¿O cómo es ese don de lenguas? Si yo le digo, la gente no me va a creer. Mejor que lo diga la Biblia. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Usted verá lo que dice la Biblia y lo que ella diga, listo. Ni para allá ni para acá. Lo que diga la Biblia. Pero mientras que lo encuentra, debo recordarle que el don de lenguas es todo lo contrario a lo que pasó en la Torre de Babel. Que todos hablaban un mismo idioma y quisieron edificar hasta alcanzar el cielo y Dios les confundió las lenguas. Cuando viene el Espíritu Santo, todos hablan idiomas distintos y Dios manda al Espíritu Santo, ellos hablan un idioma y todo el mundo les entiende, los vuelve a unir. Eso está en Hechos 2. Pero luego San Pablo habla del don de lengua ese, que a veces puede expresar gemidos que no pueden ser explicados, sino con la inspiración divina. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. No dice especialmente el don de lengua. Partamos de allí. Los protestantes piensan que la Biblia dice que el más importante es el don de lenguas. Los carismáticos piensan, no todos, pero algunos, que el don más importante es el don de lenguas. Repítalo. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. No dice el don de lenguas. El especial es el don de profecía. El poder llevar la palabra del Señor, el mensaje a grandes y pequeños, a feos y bonitos, pobres y ricos, niños y adultos, a todos, y que todos puedan entender el mensaje del Señor. Aspiren ese don. Siga. El que habla en lenguas. El que habla en lengua, entonces sí existe el don de lenguas. Sí existe, pero Pablo dice, a pesar de que yo sé que existe, ese no es el primero, ese no es el más importante, y si no es el más importante, ¿por qué los protestantes lo ponen de primero? Y Pablo sabe que existe el don de lengua, pero no lo pone de primero, no dice, esto es lo más importante, no, dice, por encima del don de lengua está la profecía, el don de profecía, el saber predicar la palabra de Dios en el idioma de que la gente le escuche y le entienda, y de la manera más sencilla que la gente lo escuche y lo entienda. Siga. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Nadie le entiende. Son tan misteriosas que nadie le entiende. Siga. El que profetiza, en cambio, esto es lo hermoso, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. ¿No es eso lo que estamos recibiendo hoy? Siga. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. Ahí está. Observen que
el don de lengua es sobre todo para el egoísta que busca para él solo, para lucirse. Yo soy más grande que el Papa y más papista que el Papa, porque el Papa no lo he visto hablando en lengua. Yo sí, saramamay, 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 saramamay. Yo sí hablo en don de lengua. Dice la Biblia que eso lo hace el egoísta para sí mismo. Él busca su propio interés. Hay dos maneras o tres maneras del don de lengua entre los protestantes y los carismáticos. Uno, el don de lengua que es solo para presumir, que no tiene el don de lengua, pero para presumir dice palabras que la gente no le entienda, ni él sabe lo que dice. Entonces se siente más grande que el otro. Eso es el ego. Segundo, el que sí tiene el don de lengua, sí lo tiene. Primero, el que no lo tiene, pero presume de tenerlo. Que eso existe, y eso es la mayoría. Que dicen tener el don de lengua, pero no lo tiene, pura mentira. Son aquellos que dicen, dijo uno de la Renovación Carismática en Venezuela, le dijo a una muchachita, ¿a ustedes les da risa? Pero yo fui testigo de eso. Y le estaba enseñando cómo tenía que hablar en lenguas. Eso no es don de lengua. Eso es fingir, aparentar de que tiene el don de lengua. ¿Para qué? Para creerse superior a los demás, porque los protestantes le metieron en la cabeza que el más grande era el que tuviera el don de lengua, porque tenía el Espíritu Santo agarrado por un ala. El segundo, ese que tiene el don de lenguas, sí lo tiene, no finge, no es mentira, sí lo tiene. Pero no lo usa para darle gloria a Dios, sino lo usa para darse la gloria a él mismo. Entonces, cuando está en la asamblea, él es lo maximito, porque él habla en don de lenguas. Entonces, el obispo le tiene que hacer caso a él, el cura también, porque el obispo no habla en lengua y él sí. Si Dios le ha regalado el don de lengua, no es para que presuma de él, no es para que se crea superior a los demás, no. Es para que crezca usted espiritualmente, y si tiene algún mensaje que Dios quiera darle a la comunidad, habiendo alguien que lo interprete, lo use. Y el tercero es el que tiene el don de lenguas y lo usa no para su ego, sino para darle la gloria a Dios. Y esos son contados. Son muy pocos. A esos los felicito. A los otros les tiro piedra. Sí, a los otros no los quiero dentro de la iglesia. No. Y a ellos les tiro piedra. ¿Me captaron la idea, verdad? No es que digan ahora, el cura Toro estaba diciendo que no existía el don de lenguas. Yo quedó grabado para que no digan que yo dije otra cosa, ¿verdad? Sigue. ¿Qué pasó? El que habla en lengua se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. El profeta edifica a la iglesia. Eso es mejor. Yo nunca he hablado en lenguas y no le pido a Dios hablar en lenguas. De verdad que no. Si viene ese don, lo recibo. Nunca. Pero ¿sabe qué sí le pido a Dios? Que me entienda todo aquel a quien yo le predique. Eso sí le pido a Dios. Y hasta los protestantes me entienden. Tan así que me entienden, que como me entienden clarito, me insultan. ¿Por qué me insultan? Porque no tienen cómo refutarme lo que les digo. Y otros se convierten. Sigue. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas. Me alegraría, eso es un don de Dios, está bien. No podemos negar que es un don de Dios. Siga. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Ah, eso sí me gustaría más. Siga. Es mucho mejor tener profetas quien hable en lenguas. Siga. A no ser que haya quien las interprete. Ahí sí, ahí sí. Cuando hay alguien quien las interprete,
ahí sí, ahí sí. Sigue. Y así toda la iglesia saque provecho. En castellano, usted lo puede leer en la casa porque no hay más tiempo. Dice Pablo, resumiendo, dice, si usted tiene el don de lengua y no hay quien la interprete, use el don de lengua en su cuarto. Y si hay quien la interprete, úselo en la comunidad y que el que lo interprete diga lo que está diciendo.